En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos, muy buenos días. Que esta semana sea la mejor de nuestras vidas. Nosotros tenemos que nutrir en nuestro interior los pensamientos de Dios, las profecías que una vez que se vuelven reales, nos traerán el gozo de Dios, el gozo eterno. Bien, hablando de profecías, no nos podemos olvidar de algo. Pero Dios es espíritu. Dios es espíritu, Dios es palabra. Y lo que nosotros no podemos de ninguna manera olvidar es que así como los pensamientos de Dios o la palabra de Dios le trae fe a nuestra alma, le trae esperanza a nuestra alma, también la palabra de duda, los pensamientos de duda, los pensamientos satánicos, las fake news del infierno, los chismes del infierno traen duda. Entonces, si por un lado, es decir, de arriba, del trono del Altísimo, viene la palabra, el pensamiento de Dios para llenarnos de fe y esperanza. Por otro lado, de abajo, del infierno, vienen los pensamientos, las palabras del diablo para traer duda. Duda. De manera que si el ser humano usa su cabeza, su inteligencia, obviamente va a poner sus pensamientos en los pensamientos de Dios. Va a atraer los pensamientos de Dios para sí, va a disfrutar los pensamientos de Dios, va a vivir los pensamientos de Dios. Porque estos pensamientos son de fe, son de esperanza, son de vida. De estos viene la vida que Dios creó por la palabra. La palabra de Dios trae fe. La palabra del diablo trae dudas. Por lo tanto, usted que participa en este momento y que por casualidad está entre dos pensamientos, usted puede estar seguro de que un pensamiento es de Dios, el que trae fe, y el otro pensamiento que trae duda es del diablo. Y usted es quien decide qué pensamientos va a adherir, va a agregar a sus pensamientos, va a someter a sus pensamientos. Nosotros lo decidimos. El diablo habla, siempre está hablando. El diablo es chismoso, usted lo sabía. El diablo es chismoso. Al diablo le gusta llenar a las personas con palabras de ilusión, palabras
bellas, palabras de vanidad, palabras que confunden, palabras de duda, palabras de miedo, palabras de pavor, palabras de desesperación. Y el mundo, infelizmente, la mayoría de las personas le prestan más atención a la palabra que viene de abajo que a la palabra que viene de lo alto, que trae fe. Ese es el gran problema del ser humano. Usted, yo, nosotros, cada uno somos bombardeados con sugerencias, pensamientos, ya sean de Dios, cuando oímos su palabra, cuando nosotros vamos a la iglesia, oímos y entendemos su palabra, o entonces del diablo que vienen de abajo. Y allí está la vecina que viene con chisme. Yo vi a tu marido con una joven. Yo vi a tu marido con una persona, yo vi a su mujer, vio, conversando mucho con otra persona. Es decir, esa palabra, esa gente del infierno, mensajera del infierno, es gente usada por el diablo para traer dudas, para llenarle la cabeza a los frágiles, a los débiles, de más dudas, de más inseguridades. Y lo peor es que, infelizmente, tienen más éxitos las fake news, los chismes del infierno, que la palabra de Dios. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el ser humano usa más el corazón que la mente, más el alma, los sentimientos, que los pensamientos. Ese es el problema. Y Dios es palabra. Y la palabra de Dios, la palabra de Dios es la semilla de vida para aquellos que la absorben en su interior. Y ella no vuelve vacía. Ella no vuelve vacía. Los interesados en oír la palabra y ver la palabra transformándose en vida. Porque una vez que es profetizada la palabra de Dios, sucede. Es lo que nosotros leemos en el capítulo 37 de Ezequiel. Allí dice, Dios le habla al profeta. Dios primero tomó al profeta en el espíritu, la mano del Señor tomó al profeta en el espíritu y lo puso en un valle de huesos secos. Y Dios ha puesto a sus siervos en el valle de huesos secos de este mundo para que sus siervos puedan, ¿qué cosa? Profetizar. Profetizar no es adivinar, no. Profetizar es determinar aquello que está escrito. Es poner en el trombón, es poner la boca en el trombón y anunciar lo que Dios está diciendo. Y cuando Dios habla, sucede. Fue lo que le sucedió al profeta. A medida que hablaba, a medida que profetizaba la palabra de Dios, no sus pensamientos, no los pensamientos filosóficos, sino la palabra de Dios. A medida que hablaba, las cosas comenzaron a suceder. Aquel valle de huesos sequísimos se transformó en gente. Después profetizó nuevamente y el Espíritu vino, les dio vida y se formó un gran ejército, un ejército del Dios de los ejércitos. Mi amiga, mi amigo, todo el día, todos los santos días, somos bombardeados. De acuerdo con el ambiente en el que vivimos, somos bombardeados con palabras, ya sean de Dios o del diablo,
con pensamientos ya sean de Dios o del diablo. Y nos toca a cada uno de nosotros darles oídos o rechazarlos. Nos toca a cada uno de nosotros decidir qué hacer. Porque si vienen pensamientos malos a mi cabeza, así como vienen a la cabeza de todos, y vienen a mi cabeza, el diablo habla, sopla pensamientos sucios, inmundos. Pero como hombre astuto, ya sé de dónde viene el origen de ese pensamiento y adoro a Dios, alabo a Dios. Porque si el diablo nos está atacando, es porque somos de Dios. Esa es la realidad. Si el diablo nos está tentando, es porque somos de Dios. Entonces, es una señal de Dios. La tentación viene, pero en nuestro interior está la palabra de fe que elimina, que expulsa, que rechaza, que no acepta aquellos pensamientos y no los comenta con nadie para no avalar a Satanás. Pero cuando viene el pensamiento de Dios, entonces confesamos, profesamos y hablamos y anunciamos e intentamos ayudar a los que vienen atrás. Por lo tanto, amiga y amigo, no dé oídos a la palabra o a las palabras de dudas, porque las palabras de dudas, con seguridad, tienen el carácter del diablo. Tienen un mensaje de Satanás que hace que la persona tenga miedo. Y cuando la persona tiene miedo, entonces ella se debilita, se derrite. Pero cuando la persona reacciona ante las dudas con la palabra de Dios, ella se vuelve fuerte. Eso es lo que está escrito. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. También el profeta Elías entró en una situación difícil en su época. Él dijo, porque todo el pueblo quedó del lado de Acab y Jezabel, que eran los que gobernaban Israel. Y el profeta confesó, solo yo quedé por profeta del Señor, solo yo. Pero los profetas de Baal son 450. Fuera los otros profetas, 400 más, también del diablo. Entonces, el profeta dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Pero ¿cómo sigo a Dios? Yo no estoy viendo a Dios. Cuando usted sigue su palabra, está siguiendo a Dios. Si el Señor es Dios, seguidle. Si creen que es Baal, entonces sigan a Baal y verán el resultado. Pero quien sigue a Dios, quien sigue a la palabra de Dios, quien pone en práctica la palabra de Dios, ese es victorioso, es vencedor. Y le toca a usted decidir el destino de su alma, de su vida. Si sigue a Baal, al chisme o a las fake news, o a la fiesta de las redes sociales, las babosadas de las redes sociales, o si van a seguir lo que está en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, solo depende de usted. Que Dios los bendiga a todos, que Él haga que todos se den cuenta, que entiendan
que este mensaje es para ponerlo en práctica a partir de ahora. Buscando alrededor, necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Oh, el manantial que da fuerza me da, dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Me llamo Yuraima de Torres. En mi infancia fue una infancia feliz junto a mis padres y a mis hermanos. Solo hasta llegar a mi adolescencia cuando mi mejor amiga se quitó la vida. Luego de esto fui una adolescente deprimida. Empecé a escuchar voces, sentía clarito que se me sentaban al lado de mi cama, comencé a ver sombras. Eso pasó a la edad de 15 años. Había tanta depresión que en las noches lloraba sin querer queriendo esconderlo de mis padres, pero no lograba, pues, porque quería mostrar para ellos que yo estaba bien espiritualmente, pues, porque incluso había momentos en las noches que tenía que irme a la cama de ellos a dormir porque me invadía un temor, la oscuridad, no sé, por lo mismo que yo estaba pasando, pues no encontraba como que esa calma después que pasó eso. Aún así, bueno, ya luego, aunque estaba deprimida, continué con mi vida y a la edad de 18 años, mi otra amiga que tenía, que estudió conmigo desde el preescolar, ella hizo lo mismo. Entonces yo sentía dentro de mí, a veces pensaba yo misma en quitarme mi vida, pues, porque era como un espíritu que me perseguía del suicidio. Era algo así, era como que algo yo me encontraba normal y de repente venía el pensamiento. Cuando eso pasaba más que todo cuando estaba sola, venía el pensamiento de quitarme la vida. De repente si había una diferencia entre mi papá y mi mamá, yo decía, no, eso es por mi causa. Algo así, pues como yo sentía todo como que era mi culpa. Y era cuando venía el pensamiento, hasta a veces colocaba el pensamiento de cómo hacerlo, de cómo quitarme la vida, pues. Ahí luego ya me gradué de bachiller y pasaban los días y yo siempre intentaba de esconder esa parte de mis papás, pues. No quería como preocuparlos. Ellos pensaban que ya yo estaba bien, pues.
porque hasta mi hermana ya se estaba dando cuenta de que estaba pasando eso conmigo. No, en la realidad yo sí era triste, solo que yo mostraba estar bien, pues, delante de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros, mostraba como que yo estaba bien, pero la realidad no era esa, porque así apenas caía la noche venía el pensamiento, venían los recuerdos, que por qué pasó eso, porque ellas se fueron, o sea, fueron muchos sentimientos encontrados que hacían de mí esa persona triste o frustrada, no sé cómo poner la palabra. Luego, un día, una amiga de la casa, ella comenzó a asistir y me invitó. Y allí todo fue cambiando. Incluso a veces que entraba yo y cuando el pastor predicaba, hablaba, yo lo miraba y yo decía, ¿quién le contó mi vida a ese señor? Porque lo que hablaba era como mi vida, pues. Desde el primer día que llegué a la iglesia sentí esa paz, pues. Incluso dormí toda la noche. Fue diferente a los otros días. Ahí yo dije, yo voy a luchar, me gusta como veo este lugar, me gusta lo que habla el pastor. Y lo más era así, pues, que yo comencé a conocer allí a Dios. Bueno, luego pasaron los años, ya yo estaba en la iglesia luchando, dejando lo que no era correcto para Dios, y ahí fue cuando tuve un encuentro con Dios, y se puede decir que desde allí comencé a ser feliz realmente, no de mentira como era antes. Hoy me encuentro ya casada con mi familia. Voy para 19 años casada, felizmente casada, tenemos 2 niños. Hoy día me puedo decir que me considero que estoy feliz en la presencia de Dios, con paz en mi corazón, paz en mi hogar, con mi familia, con mis seres queridos. Me encuentro transformada hoy día. En mi vida pusiste tu marca en mí. ¿Cómo no he de admirarte? Ternura sembraste allí, en tu amor me formaste. Chico, tú me cuidaste. En cada paso que dimos, tu huella fue mi destino. Vivo por ti, canto por ti, sueño de ti. Le diré al mundo que por ti me muero. Feliz estar aquí, es en mis brazos donde más te quiero, te quiero, te quiero, te quiero yo a ti, te quiero. Estuve perdido, solo tú me encontraste. Tus ojos allí me vieron, tu sueño en mí hecho ver.